Bueno, vamos a ver un pequeño resumen del tema del espacio rural, viendo las principales partes que tenemos que conocer dentro de este tema. Lo primero es saber la definición. El espacio rural es todo aquel espacio que queda fuera de lo que se puede urbanizar, es decir, todo lo que queda fuera de la ciudad. Y es un espacio donde se llevan a cabo actividades tradicionales como las agropecuarias, que son la agricultura, ganadería y también todo lo que tiene que ver con los recursos forestales, y actividades modernas tales como las industrias, el turismo rural y también las segundas residencias, la construcción de segundas residencias. Esto sería la definición de espacio rural, ¿vale? Todo aquel espacio que queda fuera del entorno urbano donde se realizan actividades típicamente agropecuarias como la agricultura, ganadería y los recursos forestales, y modernas como la industria, turismo y segunda residencia. Luego tenemos los factores que intervienen dentro de la formación de ese espacio, ¿vale? Las características que va a tener el espacio agrario va a variar en función de una serie de factores. Tenemos los factores físicos, los factores humanos. En los factores físicos es el relieve en el que se asienta el paisaje agrario, dependiendo de si es montañoso, llano, si es una meseta, pues tendrá un tipo de espacio agrario. El clima, ¿vale? No es lo mismo un clima mediterráneo marítimo que un clima oceánico, ¿vale? Porque sobre todo lo que son las precipitaciones condicionan bastante la estructura del espacio agrario. Luego, el tipo de suelo también hace que el espacio tenga unas características u otras. Luego tenemos los factores humanos. Los factores humanos encontramos los factores socioeconómicos, como es el tipo de propiedad, si es un latifundio o un minifundio. Los sistemas de explotación que se utilizan, como por ejemplo el de regadío o el de secano, ¿vale? Todo eso condiciona lo que son las características del espacio agrario. Y luego tenemos los factores políticos, como son las legislaciones provinciales, nacionales y comunitarias, cuyas leyes impactan en el espacio rural. Bueno, esto sería todo lo relativo a los factores del espacio rural. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen ahora de las actividades económicas que se realizan en el espacio rural. Tenemos que distinguir por un lado las tradicionales y por otro las modernas. Las tradicionales son todas aquellas relacionadas con la agricultura y la ganadería junto con la explotación forestal, ¿vale? Lo que son las actividades agropecuarias engloba tanto agricultura como ganadería. Luego tenemos las actividades modernas, que son actividades que se están realizando últimamente para sacar rendimiento económico a las tierras, como es el desarrollo de la agroindustria, básicamente la industria agroalimentaria en las regiones agrícolas y en los puertos pesqueros. Luego tenemos las actividades turísticas recreativas, todo lo que se engloba dentro del turismo rural. Luego tenemos las actividades de caza, conocida como actividad cinegética, que sobre todo se da en grandes sierras, como en Sierra Morena y en los montes de Toledo. Y por último, también se está utilizando el campo para la instalación de parques eólicos, con el objetivo de instalar parques eólicos para la extracción de energía renovable. Bueno, pues esto serían las actividades que se están realizando actualmente en el espacio rural y continuamos. Bueno, vamos a ver ahora los diferentes paisajes agrarios que hay en España, ¿vale? Un paisaje agrario es un entorno rural con una serie de características que tienen en común en toda la zona, ¿vale? Los elementos que forman parte de un paisaje agrario, es decir, aquellos elementos que tú puedes percibir cuando vas a ese entorno, son los siguientes. Por un lado, los tipos de parcelas. Las parcelas en las que está dividido el paisaje. Estas parcelas pueden ser, según su tamaño, pequeñas, serían menos de 10 hectáreas, ¿vale? Entre ellas tenemos los minifundios, las medianas entre 10 y 100 hectáreas y las grandes que son más de 100 hectáreas, ¿vale? Que ya estamos hablando de latifundios. Luego, la forma de la parcela, ¿vale? Esa forma puede ser regular o irregular, ¿vale? Eso condiciona bastante a la hora de realizar la actividad económica, que sea un tipo de parcela u otra. Y los límites de las parcelas, puede ser límite abierto, lo que se conoce como open field, campo abierto, o cerrado, que se conoce como bocage, ¿vale? Que sería
las parcelas que están con límites, están valladas, ¿vale? Serían las cerradas. Normalmente los open field se da en explotaciones con latifundio y las cerradas se dan sobre todo con minifundio, en pequeña propiedad. Luego tenemos el poblamiento rural. El tipo de poblamiento rural puede ser concentrado, es decir, todo lo que es la actividad económica se concentra en una zona, también se llama pueblo. Disperso, donde no hay un único centro, sino que hay varios centros de producción. O intercalar, que es la mezcla de concentrado con disperso. Luego tenemos los sistemas de cultivo. Podemos emplear el monocultivo o policultivo, ¿vale? El monocultivo, si solamente está especializado en un cultivo, el policultivo más de uno. Tenemos el sistema de riego, que puede ser de regadío o secano, y también podemos utilizar un sistema de explotación continua todo el año o de rotación por barbecho, entre otros sistemas. Luego tenemos la forma de aprovechamiento de la tierra. Si el aprovechamiento es de intensivo de alto rendimiento, ¿vale? Estaríamos hablando de una agricultura intensiva. Por ejemplo, todos los bocage atlánticos, sobre todo la pequeña propiedad que hay en la parte de los paisajes agrarios atlánticos, que se explota de manera intensiva durante todo el año. O los extensivos de bajo rendimiento, como se dan en los latifundios mediterráneos, donde aquí no se aprovecha todos los recursos disponibles, sino que es un aprovechamiento menos intensivo. Luego tenemos los tipos de destino, si es una agricultura de subsistencia, de autoconsumo, o una agricultura comercial de cara al consumo exterior. Pues todo esto serían los elementos que identifican a un paisaje agrario. Dependiendo de las características de cada tipo de elemento, pues así será el paisaje agrario. Ahora vamos a ir viendo los diferentes paisajes agrarios de la península ibérica. Bueno, en primer lugar vamos a ver el dominio y paisaje rural atlántico. Se localiza en el norte y en el noroeste peninsular, ¿vale? Todo lo que es la zona que tiene un clima oceánico, ¿vale? Donde hay mayor precipitaciones y temperaturas algo más bajas que en el resto de la península. ¿Vale? Se caracteriza por un medio físico de relieve accidentado, es decir, la forma de relieve, estamos hablando que tiene una altitud media, digamos que está por encima de la media, por eso es lo del relieve accidentado, y el clima oceánico. Luego, las parcelas aquí tienen pequeño tamaño, ¿vale? Suelen ser irregulares y suelen estar cerradas, ¿vale? Por setos, ¿vale? Con un poblamiento disperso. Es decir, todos los elementos que hemos visto anteriormente en el paisaje rural atlántico te vas a encontrar con parcelas pequeñas, cerradas, con formas irregulares y con poblamientos dispersos. Es decir, no hay grandes núcleos poblacionales concentrados. La agricultura se limita al fondo de los valles. Es decir, la agricultura se va a practicar en el fondo de los valles y se especializa en cultivos de huerta y plantas forrajeras para el ganado. Eso sería el tipo de producción agraria que se utiliza en el paisaje rural atlántico. La ganadería vacuna es la actividad principal, es decir, en este tipo de paisaje lo principal es la ganadería vacuna. Se practica de forma extensiva, es decir, con bajo rendimiento en las montañas, aprovechando los pastos naturales de la zona y de forma intensiva en los litorales de esta zona, ¿vale? En las zonas próximas de la ciudad y litorales se va a hacer una agricultura intensiva de alto rendimiento, mientras que en las zonas montañosas la agricultura será extensiva de bajo rendimiento. Bueno, pues esto serían las características principales del paisaje rural atlántico. Luego vamos a ver en un mapa cómo localizarlo. Vamos al siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el dominio y paisaje rural mediterráneo, que abarca un amplio territorio de la península ibérica, ¿vale? Es el que queda básicamente fuera de la influencia del clima oceánico, todo lo que es la parte del interior y de la costa del Mediterráneo, ¿vale? Junto con las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Como es tan grande, se diferencian dos tipos de paisajes rurales mediterráneos. El del interior, que se da donde hay el clima continentalizado, es decir, el clima mediterráneo más, digamos, con temperaturas más bajas, y se da en zonas con una altitud media, ¿vale? No son zonas litorales ni son zonas
completamente llana, hay una altitud media que hace que sea diferente al del resto del Mediterráneo. Luego aquí el predominio de las parcelas serán grandes y concentradas, ¿vale? Es bastante distinto al paisaje que acabamos de ver, al oceánico, ¿vale? Porque aquí son grandes y concentradas, con latifundios. El secano es la técnica que se utiliza para regar los campos de cultivo, ¿vale? Sobre todo se da la trilogía mediterránea con el cereal, vid y olivo. Mientras que el regadío se utiliza para cultivos de aprovechamiento intensivo para las plantas industriales. Luego la ganadería, se va a dar sobre todo la ganadería extensiva, como la ovina y la porcina que se da en las dehesas de Extremadura. Luego tenemos el paisaje mediterráneo litoral, donde aquí hay muy baja altitud y el clima es más seco, ¿vale? Es el clima mediterráneo marítimo. Predominan parcelas pequeñas y el poblamiento puede ser disperso o concentrado, es decir, te pueden encontrar pueblos o zonas dispersas. La agricultura intensiva es de regadío, ¿vale? Sería la actividad dominante, agricultura intensiva de regadío con el cultivo de huerta, al aire libre o plásticos como los frutales, ¿vale? La agricultura en plástico se utiliza para los frutales. Entonces, digamos que el paisaje mediterráneo en el litoral, las parcelas son pequeñas, son más parecidas a la agricultura que se hace en el paisaje oceánico, mientras que en el interior son grandes parcelas y tiene un aprovechamiento sobre todo extensivo, de bajo rendimiento. Bueno, vamos ahora a lo que es el paisaje de Canarias. Bueno, el paisaje agrario canario se caracteriza por estar en medio de un entorno de relieve volcánico, ¿vale? Y un clima subtropical, que es un clima bastante árido. Respecto a la agricultura, tenemos que distinguir la que se realiza en el litoral de la que se realiza en el interior de la isla, ¿vale? El litoral, sobre todo, es una agricultura intensiva en monocultivos para la exportación, como el plátano, el tomate, entre otros, y cultivos bajo plástico y frutos tropicales. En el interior se va a dar policultivo, se va a cultivar sobre todo la vid, las papas y el trigo para el autoconsumo. La ganadería es muy escasa debido a la pobreza de los pastos, predominando la ovina y la caprina. Bueno, vamos ahora al paisaje rural de montaña, que es el que se da en zonas elevadas, zonas altas. Como son zonas elevadas, para la actividad agropecuaria es bastante complicado, sobre todo la agricultura. Teniendo en cuenta que el clima que se da en las zonas altas es un clima con temperaturas bastante bajas y precipitación en forma de nieve. Aquí os vais a encontrar pequeñas parcelas, ¿vale? Pequeñas parcelas cerradas y los cultivos predominantes sobre todo será el almendro, el olivo y zonas de huertos en los valles, ¿vale? Donde se encuentran los valles lo que vais a ver son huertos. Con respecto a la ganadería, ¿vale? En los montes se va a explotar la ganadería bovina y la ovina, junto con la tala de árboles como el eucalipto, el castaño o el pino. Bueno, pues estos serían los principales paisajes agrarios que encontramos en la península ibérica. Vamos a ver un mapa para poder ubicarlos. Bueno, aquí los tenemos identificados con distintos colores. Este verde más oscuro es la zona del paisaje atlántico. Luego tenemos el Mediterráneo marítimo del litoral, que es el rojo. Luego tenemos el Mediterráneo del interior, que es el amarillo. Los puntos verdes, que es el de montaña, ¿vale? Y luego tenemos el de Canarias, ¿vale? Que sería el clima canario. Esto que tenéis aquí. El clima canario no sería el espacio agrario canario. Entonces, para poder identificar los distintos paisajes agrarios de España, visualizar bien este mapa y luego os pueden poner las características de cada paisaje agrario, sobre todo las características físicas, las características en cuanto a las actividades agropecuarias que se llevan a cabo en cada paisaje, ¿vale? Bueno, lo siguiente que tenemos que ver es un pequeño vocabulario de las palabras claves que hay que aprenderse dentro de este tema. Vamos a ver las principales definiciones. Yo aquí me aprendería, por ejemplo, la de latifundio, que la suelen poner mucho, que es una explotación de gran extensión, son más de 250 hectáreas en cuanto a su tamaño, y sobre todo se utiliza para una producción extensiva de bajo rendimiento.
En España la tenemos en la mitad sur. Los minifundios que lo vamos a encontrar en la mitad norte son pequeñas propiedades, menos de 5 hectáreas, de un alto rendimiento. Sobre todo se da para el policultivo. Son zonas de huerta. Luego, otra definición, hábitat concentrado, hábitat disperso. Bueno, ya hemos hablado de esto. Hábitat concentrado es cuando tenemos toda la actividad y toda la población concentrada en un punto. El hábitat disperso es cuando hay muchos puntos donde se realizan esas actividades. Luego lo de ganadería intensiva, extensiva, eso también lo hemos visto. Luego lo de la PAC, Política Agraria Común, ¿vale? Que es la forma en la que la Unión Europea regula la actividad agropecuaria en todo el entorno comunitario. Agricultura de regadío, agricultura extensiva, intensiva. Luego lo del barbecho, que también lo suelen preguntar como pregunta de vocabulario. Tierra que se deja en reposo sin cultivar durante un tiempo para luego recuperarla para su producción. Lo que es una parcería, que es un tipo de contrato de explotación de la tierra. Aquí te habla tipo de régimen de tenencia de tierra, o sea, de explotación indirecta. Es una sociedad en la que el propietario, es decir, el dueño de la explotación, cede la explotación para que la explote un tercero, que se conoce como el aparcero, ¿vale? A cambio de que éste le entregue un porcentaje de la cosecha al propietario. Bueno, pues tener en cuenta este vocabulario junto con lo que acabamos de ver del resumen del paisaje agrario de España. El siguiente que vamos a ver será lo que son los paisajes industriales, la industria en la península ibérica.